Hiperuricemia y gota. Cuando hablamos de una hiperuricemia, cuando el paciente tiene un ácido úrico mayor de 7 miligramos por decilitro. La pregunta es, ¿a todo paciente que tiene una hiperuricemia se tiene que dar tratamiento? Eso lo veremos más adelante. ¿Cuáles son las causas, por lo tanto, de hiperuricemia? Se puede producir porque hay un incremento en la producción de uratos o porque hay una disminución en la excreción de estos uratos. Acuérdate que el ácido úrico es producto de la degradación de las purinas. En el incremento de la producción de uratos tenemos las causas genéticas, por ejemplo, la mutación enzimática. Ahí tenemos un síndrome, que es el síndrome de Lesch-Nyhan. Este síndrome de Lesch-Nyhan, el paciente viene con gota más litiasis renal y en algunas situaciones el paciente puede presentar retraso mental. Las causas adquiridas tenemos ingesta de alcohol, pero fíjate que aquí también tenemos la ingesta de alcohol, tanto en incremento de la producción de uratos como en la disminución en la excreción de uratos, es decir, es de causa mixta. Además tenemos aquí el exceso de consumo de purinas, ¿no? Las ricas parrillas en estos pacientes suelen desencadenar su gota, su ataque de gota, ¿no? Por incremento en la producción de uratos. También tenemos obesidad, hipertrigliceridemia, hipoxia tisular, ejercicio intenso, las neoplasias por el tratamiento antineoplásico que están recibiendo o la psoriasis porque te va a aumentar el catabolismo de las purinas. Luego tenemos la disminución en la excreción de los uratos. Acuérdate que el ácido úrico se filtra, se reabsorbe y se secreta. ¿Correcto? Entonces la hiperuricemia va a resultar en un desequilibrio entre estos pasos. Tenemos aquí causas genéticas por reducción de la filtración, por aumento de la reabsorción tubular o por disminución de la secreción. Causas adquiridas, ingesta de alcohol, alteraciones renales, deshidratación o algunos medicamentos, por ejemplo, los diuréticos tiacídicos. Los salicilatos, la piracinamida, para ello veremos una mnemotecnia en la siguiente lámina para que pueda recordar cuáles son esos fármacos que van a producir un aumento en el ácido úrico. Alteraciones metabólicas, exceso de lactato, cetonas. Entonces se va a producir por una disminución en la filtración glomerular, esa disminución de la filtración glomerular, por ejemplo, pacientes que tienen enfermedad renal crónica, ¿ok? Por ejemplo, en pacientes que aumentan la reabsorción de ácido úrico. ¿Quién? Tenemos ahí, dijimos, los diuréticos, especialmente las tiacidas, o también pacientes que tienen diabetes insípida, ha sido pregunta de examen. También tenemos por disminución en la secreción tubular. Ahí tenemos la cetoacidosis diabética, el exceso de lactato, por disminución de la secreción del urato. Veamos aquí cuáles son los fármacos que disminuyen la excreción de ácido úrico. Por lo tanto, te aumentarán el ácido úrico. Acuérdate de esta mnemotecnia, que mi tía PETA aspira nicotina, pero lo aspira en ciclos. Tiacidas. Estas tiacidas te van a producir aumento de reabsorción de ácido úrico. La clásica pregunta, ¿no? Paciente con hipertensión arterial en tratamiento con hidroclorotiazida se desencadena, por lo tanto, gota. ¿Ok? Bastante preguntado. También tenemos la piracidamida. Ahí tenemos de la P, piracidamida, etambutol. Aspirina, pero ojo, la aspirina a dosis bajas te disminuye la excreción de ácido úrico. La aspirina a dosis altas es úrico-súrico. Una aspirina mayor de 2 gramos por día te aumenta la excreción de ácido úrico. El ácido nicotínico y también tenemos la ciclosporina. Estos fármacos te van a disminuir la excreción de ácido úrico. Mi tía PETA aspira nicotina en ciclos, para que lo recuerdes de manera fácil. Esto va a presentarse una clínica como ataque agudo. La hiperuricemia en algunos casos o en su mayoría suelen ser asintomáticos, por lo tanto no tienes por qué tratar. A los casos asintomáticos no le das tratamiento, pero hay un 10% que te desencadena tu artritis gotosa llamado podagra por afectación del primer metatarso falángico. Pregunta de examen, ¿no? Suele ser monoartritis en forma de podagra, desencadenado por el alcohol, por el abuso dietético, mucha ingesta de proteínas, etc. Y en el momento que se van a presentar estas crisis gotosas, entre estas crisis gotosas el paciente está asintomático. Se denomina la gota intercrítica, periodos asintomáticos entre los brotes. Y ya, conforme va pasando el tiempo, hay depósito de estos cristales y se van a producir la llamada gota tofácea, es decir, los tofos, que son granulomas alrededor de los cristales, poco inflamatorios pero muy erosivos. Y en la radiografía lo característico a encontrar es en sacabocados con borde esclerótico. Sacabocados con borde esclerótico en la radiografía. Y vas a dar tratamiento, decíamos, a todos estos pacientes que tienen una hiperuricemia. No. ¿Cuándo das tratamiento? ¿Cuándo está indicado, por ejemplo, dar
alopurinol, ¿no? Que es un uricosúrico. Alopurinol. ¿Cuál es su mecanismo de acción del alopurinol? Este inhibe a la xantinooxidasa. Inhibe a la xantinooxidasa. Pregunta de examen. ¿Cuándo vas a dar, por lo tanto? Si el paciente tiene mayor de 2 episodios por año, das tratamiento. Estamos hablando de gota, ¿eh? Mayor a 2 episodios por año. Si el paciente tiene una artritis gotosa asociado a nefrolitiasis, se ganó su alopurinol. Si el paciente tiene una artropatía crónica tofacia, también le vas a dar alopurinol. Y esto siempre lo tienes que asociar a colchicina. Y la colchicina le vas a dar por 6 a 12 meses hasta que vayas normalizando el ácido úrico, porque si no te puede precipitar el ataque. Ahora, si es que no responde al alopurinol o si el paciente tiene alguna reacción, etc., el siguiente tratamiento a utilizar es el febuxostat. ¿Ok? El febuxostat. Entonces, acuérdate de esas características que vamos a tener en cuenta entre una hiperuricemia y la gota.